Hola, buenas a todos. En esta presentación vamos a continuar viendo el punto 2, los ingresos públicos. Bien, en los ingresos públicos, correspondientes a la página 92 y 93 del libro, vamos a estudiar todas las fuentes de ingresos que tiene nuestro país, en concreto que tienen nuestras arcas públicas. Como ya vimos en un tema y hoy vamos a recordar porque es el momento de estudiarlo en profundidad, los ingresos del Estado provienen en su gran mayoría de una cosa que llamábamos tributos. Quiero recordar que los tributos estaban compuestos por los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las cotizaciones sociales. Pero esto lo veremos en el siguiente punto. Ahora vamos a hablar de las fuentes de los ingresos públicos. ¿Qué es lo relevante que tenemos que saber? Bueno, lo primero de todo, en las cuentas públicas los ingresos pueden ser financieros y no financieros. ¿Cuáles son los ingresos más importantes de nuestro país? Pues evidentemente los más importantes son los no financieros. Si os fijáis, corresponden al 96,2% de los ingresos. ¿Qué serían ingresos financieros? Pues ingresos que vienen propiamente dicho procedentes de los mercados de capitales. Dentro de las operaciones de los ingresos no financieros se dividen en operaciones de capital y operaciones corrientes, donde de nuevo la parte más importante la podemos encontrar en operaciones corrientes. Bien. Por tanto, la mayoría de los ingresos de nuestro país, la mayoría de los ingresos del Estado, provienen de aquello que llamamos operaciones corrientes. Las operaciones corrientes, a su vez, se desglosan en los impuestos directos y las cotizaciones sociales, los impuestos indirectos, las tasas, los precios públicos y otros ingresos, las transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales. Vamos a ir viendo uno a uno a qué corresponde cada uno de ellos. ¿Vale? Uy, perdonad. Los impuestos directos, creo que ya hemos visto algo en clase, ¿no? ¿Recordáis? Los impuestos directos, el más importante es el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF. Eso para las personas. Y para las empresas, el más importante, el que más recauda, es el impuesto de sociedades. ¿Vale? Por otro lado, tenemos las aportaciones a la seguridad social que realiza la empresa y los empleados. En la próxima página explicaremos más detenidamente qué es esto de las aportaciones o, dicho de otra manera, las cotizaciones a la seguridad social. De momento nos quedamos con el impuesto IRPF y el impuesto de sociedades. Y como cosa nueva veremos en el próximo epígrafe las cotizaciones a la seguridad social. Como impuestos indirectos, quiero recordaros que teníamos como protagonista el IVA, ¿no? El IVA era ese impuesto que se ponía a todos los bienes que consumíamos las personas en diferentes tramos, ¿recordáis? En función del grado de necesidad de esos productos. Por otro lado tenemos tasas, precios públicos y otros ingresos. ¿Recordáis que vimos lo que era la diferencia entre una tasa y un precio público? ¿De qué dependía? Bueno, la tasa era aquello de lo cual no existía provisión por parte de las empresas privadas, sino que solamente las empresas públicas, a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas o del Estado, pueden proveer a los ciudadanos. Por otro lado tenemos las transferencias corrientes. ¿Qué son estas transferencias? Pues son ingresos obtenidos sin contrapartida. ¿Cuál es un ejemplo muy claro de las transferencias corrientes? Pues
las transferencias que nos hace, por ejemplo, la Unión Europea todos los años cuando, por ejemplo, vienen las remesas para los agricultores y los que se encargan de la pesca. Este dinero que nos da la Unión Europea a todos los agricultores, sí, serían transferencias corrientes porque al fin y al cabo es un ingreso para nuestro país. Por último tenemos los ingresos patrimoniales, procedentes de la explotación del patrimonio del sector público. Bueno, pues imaginemos que a través de alquileres, por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, los alquileres. El sector público, el gobierno, las diferentes administraciones públicas, cada una en su nivel, pues por ejemplo pueden tener locales y esos locales los pueden tener alquilados. Pues bueno, ese dinero que obtienen por los alquileres es un ingreso patrimonial. Por ejemplo, el Estadio Municipal de la Romareda es un campo de fútbol que pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza. El Club Real Zaragoza, por jugar en ese campo que es del Ayuntamiento, pues le tiene que pagar al Ayuntamiento. Bueno, esos son unos ingresos, ¿no? Bien, aquí tenemos una tabla muy interesante sobre la distribución de estos ingresos en nuestro país en el año 2015 y en el año 2016. Esto está muy anticuado, así que os he buscado los datos más recientes del año 2018, y el año 2019. Aquí los tenemos. Bueno, vemos que ha cambiado un poco, ¿no? Del año 2018 al año 2015, ¿no? Ha cambiado mucho. ¿Qué podemos ver en esta tabla? Bueno, podemos ver que la fuente de ingresos más importantes de España es los impuestos directos y las cotizaciones sociales. Suponen 210.000 millones de euros. Esta tabla está en millones de euros. No sé si lo veis aquí a la derecha. Es decir, la gran parte de los ingresos de nuestro país está formado por el IRPF y por las cotizaciones a la seguridad social, tanto de empresarios como de los trabajadores. Y que tampoco se nos olvide, por supuesto, el impuesto de sociedades. Los más importantes, los directos. En segundo lugar tenemos los impuestos indirectos. ¿Lo veis? Por importancia, el IVA. Recauda anualmente, en el año 2019, 54.000 millones de euros. Importante. En un nivel muy inferior ya tenemos las tasas públicas, las transferencias corrientes y por último los ingresos patrimoniales. Al fin y al cabo, como veíamos antes, estos son la suma de las operaciones corrientes del Estado, que suponen unos 300.000 millones de euros cada año. Bien, enajenación de inversiones reales no es más que la venta. Cuando el sector público vende algo, pues ¿os acordáis de ese local que podía tener alguna administración pública? Pues ese local a veces puede decidir venderlo. Pues aquí vendría, ¿no? Todas las ventas, todas las enajenaciones de inversiones son estas, ¿no? Y todo tendríamos las transferencias de capital. Que aquí ya entraría el mercado de capitales, el mercado de deuda, el mercado de inversiones, etc. Al final, las operaciones de capital, como hemos visto antes, eran un porcentaje muy pequeño respecto a las operaciones corrientes. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es todo lo relativo a las fuentes de los ingresos públicos. En el siguiente capítulo vamos a ver el punto 2.2 de la página 93, el carácter coactivo de los ingresos.